El régimen nacionalsocialista liderado por Adolf Hitler sembró el horror en toda Europa. Invasiones, persecuciones, exterminio del pueblo judío y experimentos inenarrables marcaron una de las épocas más oscuras de la historia humana. Millones de vidas fueron destruidas por una ideología basada en el odio y la deshumanización. Pero en este episodio de Crimen Oculto no vamos a hablar de grandes batallas, de ofensivas militares ni de estrategias bélicas. Hoy vamos a contar una historia mucho más pequeña, y precisamente por eso, mucho más devastadora. La historia de una niña que, rodeada de miedo, miseria y persecución, eligió creer en la bondad humana y dejó sus pensamientos escritos en uno de los libros más importantes de todos los tiempos. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo habla de muerte y guerra, sino de esperanza, de resistencia silenciosa y de cómo una voz infantil logró atravesar décadas para llegar hasta nosotros. Y no olvides suscribirte a Crimen Oculto para no perderte los relatos más conmovedores y oscuros de la historia. Anna Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Era una niña común, curiosa y llena de imaginación, criada en el seno de una familia judía de clase media. Sin embargo, su infancia quedó marcada muy pronto por el ascenso de Adolf Hitler y el crecimiento imparable del antisemitismo en Alemania. Cuando Anna tenía apenas 5 años, su padre, Otto Frank, comprendió que el país ya no era un lugar seguro para su familia. Las leyes raciales, las agresiones públicas y el odio sistemático contra los judíos se volvían cada vez más visibles. Ante ese escenario, Otto tomó una decisión crucial: abandonar Alemania. La familia se trasladó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde Otto consiguió trabajo en una sucursal de Opekta, una empresa alemana dedicada a la producción de pectina. Junto a su esposa Edith y sus hijas Margot y Anna, lograron escapar, al menos temporalmente, de la furia nazi. Durante algunos años, la vida pareció recuperar cierta normalidad. Anna asistía a la escuela, hacía amigos y soñaba con convertirse en escritora. Pero en 1939, la invasión alemana a Polonia desató la Segunda Guerra Mundial. El avance nazi era imparable y solo era cuestión de tiempo antes de que los Países Bajos también cayeran. Cuando las tropas alemanas ocuparon Ámsterdam, comenzaron las restricciones contra la población judía, prohibiciones, registros, discriminación abierta y deportaciones masivas. Ante ese panorama, la familia Frank comprendió que la única opción para sobrevivir era desaparecer. Otto Frank preparó en secreto un escondite en la parte trasera de la empresa donde trabajaba, un espacio reducido, oculto tras una estantería móvil. Allí, a partir de 1942, Anna, su familia y otros refugiados comenzaron una vida en la clandestinidad que se prolongaría durante más de 2 años. Ese escondite se convirtió en un mundo cerrado. No podían salir, no podían hacer ruido durante el día y vivían bajo el miedo constante de ser descubiertos. A pesar de todo, Anna encontró una forma de resistir: escribir. En su diario, comenzó a narrar cada detalle de la vida en el encierro. Desde las discusiones familiares hasta sus reflexiones más íntimas. Lo llamó Las habitaciones de atrás, sin saber que con el tiempo sería conocido en todo el mundo como el diario de Anna Frank. Anna no solo relataba lo que ocurría a su alrededor, también volcaba sus emociones, sus dudas, su despertar adolescente y su necesidad de ser comprendida. Hablaba de su relación conflictiva con su madre, de su deseo de independencia y de su profunda necesidad de expresarse. En el escondite también se encontraba la familia Van Pels y un dentista judío llamado Fritz Pfeffer, con quien Anna tenía una relación especialmente tensa. La convivencia era difícil. El encierro, la falta de privacidad y el miedo constante provocaban discusiones frecuentes. Para una adolescente, atravesar esa etapa de la vida bajo esas condiciones resultaba asfixiante. Sin embargo, incluso en ese contexto surgió el amor. Anna se enamoró de Peter Van Pels, a quien en su diario llamaba Peter Van Dan. Al principio lo rechazaba,
pero con el paso de los meses encontraron consuelo mutuo. Su relación fue breve, inocente y profundamente humana, un pequeño refugio emocional en medio del horror. Peter sobrevivió inicialmente a Auschwitz, protegido por Otto Frank, pero murió a los 18 años, apenas 3 días antes de que las tropas aliadas liberaran el campo. El encierro terminó abruptamente, el 4 de agosto de 1944, cuando el escondite fue delatado. Hasta hoy no existe consenso absoluto sobre quién los traicionó, aunque una teoría señala a un notario judío que habría buscado proteger a su propia familia. La familia Frank fue arrestada por las SS y enviada primero a Auschwitz. Allí comenzó el verdadero infierno. Hombres y mujeres fueron separados. Ana no volvió a ver a su padre. Las mujeres fueron desnudadas, rapadas y tatuadas con números. Realizaban trabajos forzados durante el día y dormían hacinadas por la noche. En octubre de 1944, Ana fue trasladada al campo de Bergen-Belsen, donde fue separada de su madre, a quien nunca volvería a ver. 2 amigas que sobrevivieron al campo relataron que Ana estaba irreconocible, delgada, temblorosa y sin ropa, porque había sido retirada por infestación de piojos. Las enfermedades se propagaban sin control. En febrero de 1945, una epidemia de tifus arrasó el campo y mató a miles de prisioneros. Margot, la hermana de Ana, debilitada, cayó de su litera y murió. Días después, Ana también falleció. Tenía 15 años. El campo fue liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Otto Frank fue el único sobreviviente del grupo. Al regresar a Ámsterdam, una de las personas que había ayudado a esconderlos le entregó el diario y los escritos sueltos de Ana. Cumpliendo el deseo de su hija, Otto decidió publicarlos en 1947. Desde entonces, el diario de Ana Frank se convirtió en uno de los libros más leídos de la historia. Traducido a decenas de idiomas, sigue siendo un testimonio universal del horror del nazismo y de la increíble fuerza del espíritu humano. Ana Frank no sobrevivió a la guerra, no vio el impacto de sus palabras, ni supo que su voz se convertiría en un símbolo eterno. Pero su historia trascendió la muerte. En medio de la mayor maquinaria de exterminio jamás creada, una niña escribió sobre esperanza, amor y humanidad. El nazismo intentó borrar su existencia, pero fracasó. Porque mientras existan lectores, Ana seguirá viviendo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crimen Oculto. Si leíste el diario de Ana Frank o si esta historia te conmovió, déjanos tu reflexión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los relatos más profundos y oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video.